vamos a invitar a los miembros de la Agencia Analítica de Datos de Bogotá, Ágata, Christian Klock, gerente general, Alexander Estacio, gerente de datos y analítica, quienes nos estarán hablando en torno al tema del Big Data. Un aplauso para ellos, por favor. Que se note que almorzaron. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? La presentación, ¿cómo se mueve? Si quieres colocar de una vez. Gracias. ¿Para cambiar? ¿Cómo? Con el verde solo cambias. Ok, ¿y ahí ya está? O? Sí, solo lo pones este. Ok. Y esa es la siguiente, ¿y hacia atrás? Más adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá, compartir con ustedes este momento. En nombre de la Agencia Analítica de Datos de Bogotá, un agradecimiento especial por su asistencia. Como agencia quería pues, poner un contexto de desde cuándo estamos presentes en el mercado. Para muchos es seguramente nueva, no la han escuchado. Ya tenemos año y medio de existencia. Nacemos inicialmente como una entidad adscrita a la alcaldía con la finalidad de dinamizar iniciativas que tiene la alcaldía y sus entidades en temas de transformación digital. Si quieres pasa por favor. Es decir, bueno, nacemos en diciembre del año 2020, finalmente la estructura de la agencia se conforma como una entidad público-privada, de régimen privado, es una empresa, tiene accionistas, la configura ETB, el Grupo Energía de Bogotá, Acueducto, la Unidad de Catastro y la Secretaría de Planeación. La idea o la iniciativa inicial con la que se nace es básicamente resolver una serie de situaciones que se manifiestan a nivel de la ciudadanía, tener una capacidad de hacer integración de datos, proponer normativas, estar en torno a un ambiente que nos permita realmente hacer temas transformacionales. Sin embargo, durante todo este lapso de tiempo hemos encontrado también que el tema a nivel de tecnologías, de consultores, etcétera, dentro de este marco no es un marco sencillo de conseguir. En ese orden de ideas nosotros hemos ido transformando nuestro modelo de negocio, tratando de incorporar obviamente una serie de prácticas nuevas y empezar a configurar una base de trabajo colaborativo. Básicamente impulsamos la toma de decisión basadas en datos, generamos soluciones analíticas para transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de las personas. Ágata como entidad, al igual que la ciudad, pues se ganó un grande Bloomberg Philanthropies para dinamizar la innovación pública. La parte nuestra son datos, el grant que nos hemos ganado a nivel de ciudad pues está orientado a temas de innovación en general. Desde el grant nosotros hemos ido configurando unas capacidades muy interesantes en los temas de ideación y de definiciones de iniciativas de transformación hacia las diferentes entidades. Actualmente este grant lo trabajan diferentes ciudades que se lo han ganado, San Francisco, Washington, Ámsterdam, Países Bajos, Ciudad de México, Reykjavik en Islandia y nosotros. Y bueno, ¿cuál es la elección estratégica que hemos configurado? Lo primero es que nosotros nos hemos consolidado como unos intérpretes de necesidades. Las entidades como tal son distintas, cada una tiene su tema misional, tiene sus propias iniciativas, pero la idea acá es desde la perspectiva de una agencia que conoce muy bien el ambiente de datos, proponer una serie de iniciativas, trabajar los frentes de ideación, fortalecer mucho las iniciativas transformacionales. Y por otro lado, la forma de lograr evolucionar es a través de lo que denominamos nosotros un ecosistema de aliados. Cuando miramos hoy en día lo que se estaba comentando acá, la escasez a nivel de consultores, los temas de formación, la evolución de las tecnologías, es imposible que una entidad como Ágata sea la que ejecuta y la que transforma, digamos, las iniciativas internamente. Lo que hacemos nosotros es el liderazgo de las necesidades, la identificación y la conformación de equipos multidisciplinarios
que nos permitan evidentemente atender ese tipo de iniciativas y propuestas de valor. Detrás de esto el reto que tenemos es trabajar con todos los que estamos aquí presentes. Desde nuestra perspectiva, la parte en la que estamos fortaleciendo el trabajo es a nivel de identificación de oportunidades, trabajar los temas de innovación, ideación de productos, y desde la perspectiva del ecosistema es trabajar en los pilares de expertos funcionales, crear, digamos, toda esa dinámica de planeación, poder realmente hacer que nuestros asociados hagan las inversiones correctas, identifiquen realmente dónde tienen que fortalecer sus capacidades y por el lado nuestro, ser un articulador entre las oportunidades que se presentan tanto a nivel de entidades públicas y privadas. Finalmente, pues nos estamos convirtiendo en un centro de excelencia en analítica. Aquí más adelante Alexander les va a mostrar lo que ha sido el caso de uso sobre el cual estamos trabajando. Hay varias iniciativas. A través de la dinámica de Ágata se está empezando a entender que la forma de trascender y de evolucionar con las entidades hacia la vista de un ciudadano es entendiendo sus comportamientos, sus patrones, cómo se desplaza, qué tipo de servicios utiliza el distrito, y ese tipo de iniciativas solo se logran cuando tenemos una integración real de todas esas fuentes de datos, les damos manejo, calidad, estructura, y detrás de esto pues los disponibilizamos hacia los diferentes grupos de interés. En ese orden de ideas, pues nuestro ecosistema se consolida a través de especialistas por industria, proveedores de tecnología, consultores en data e innovación y en general todo el ecosistema de TI con el que podamos operar en Colombia. Estamos en ese proceso, los invitamos a formar parte de ese cambio y a atender obviamente una demanda muy interesante que hay a nivel público y privado. Aquí lo que hacemos es estructurar propuestas con los datos que generen valor hacia las entidades públicas y que de alguna forma pues sean monetizables también por las entidades privadas. Eso es por mi lado, gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Cristian por esta presentación global de lo que es Ágata y de lo que hacemos en Ágata. Yo soy Alexander Estacio, soy el gerente de datos y analítica de Ágata y aquí voy a hablar en particular del enfoque que tenemos, es uno de los casos de uso que estamos abordando desde Ágata. Y ese caso es sobre el uso de los datos alternativos para la inclusión financiera, para poblaciones específicas de comerciantes informales y vendedores ambulantes en Bogotá. Yo voy a hablar de 5 puntos. Primero voy a hacer un contexto global de qué se trata esto de la inclusión financiera, cuál es la problemática a la que nos atacamos. Luego hablo un poco de los actores que intervienen y la arquitectura analítica global que planteamos para abordar este tipo de problemáticas. Y luego paso a 2 puntos que para nosotros son fundamentales en ese tipo de problemática. Por un lado, todo lo que es la estrategia de gobierno de datos, que nos parece fundamental, y acto seguido la estrategia de seguridad de la información y de privacidad de los datos. Y finalmente termino diciendo un par de consideraciones sobre lo que son los scorings alternativos, que es la manera de abordar este tipo de problemas. Bien, en cuanto al acceso al crédito de la población no bancarizada, esta enfrenta muchísimos retos y aquí quiero mencionar un par de ellos. Por un lado, en un estudio de la Banca de las Oportunidades de 2019, se encontraba que en Bogotá tan solo el 49% de los adultos tenían productos de créditos activos. Si bien la pandemia cambió lo que es el acceso a productos financieros, en particular del pasivo, los productos de créditos activos en este momento para este tipo de poblaciones pensamos que están en unas proporciones similares a esta que señalaba la Banca de las Oportunidades en 2019. La manera de abordar esta población es a través de los que se conocen como los prestadiarios informales o más popularmente conocidos como los gota a gota. Y
si bien es cierto que las poblaciones que necesitan un crédito pueden acudir a este tipo de financiación, también es cierto que cuando se hace la cuenta, las tasas son excesivamente altas a nivel efectivo anual, como lo mostramos allí, y pueden haber métodos coercitivos de pago. La gran pregunta que se hace uno es ¿por qué el sector financiero no aprovecha esta oportunidad si cerca de la mitad de las personas no tiene productos de créditos activos? En una conversación con Acción Internacional se identificaban 3 principales razones. Por un lado, el riesgo de la población es muy alto, y es muy alto porque no se conoce una manera de medirlo, no es tan fácil medirlo, con los scoring de créditos tradicionales, diría yo. Y entonces ese es lo que representa un gran desafío para poder entender el comportamiento de estas personas cuando se les presta un dinero, cuando se les otorga un producto de crédito. Del otro lado están las personas con una desconfianza frente a lo que es el sector financiero, una desconfianza, diría yo también, tradicional de las personas frente al control financiero, al sector financiero. Y si bien es cierto que el sector financiero en Colombia desde hace ya más de 20 años es un sector muy estable, las personas sienten temor sobre qué le puede pasar a al dinero y cuánto le están cobrando por esos productos de créditos, porque al final, por un tema de educación financiera, no se dan cuenta de que en realidad pagan muchísimo más a los prestadiarios. Y una tercera razón es que ubicar a las personas realmente es muy difícil, porque este tipo de personas cambia con frecuencia o de vivienda o de número telefónico, entonces encontrarlos, que sean los negocios informales, mujeres, jóvenes o adultos mayores, es difícil de localizarlos. ¿Cómo abordar esta problemática entonces? Una manera de hacerlo, y es la que nosotros enfrentamos o abordamos en este punto desde Ágata, es utilizando información alternativa. ¿Qué es información alternativa? Es lo que le da origen de su vez al nombre de créditos alternativos. Es información como el comportamiento de pago en las facturas, por ejemplo, de energía, de acueducto, de celular, etc. Este tipo de información es una proxy que nos permite entender el comportamiento de las personas y acercarnos a lo que podría ser su comportamiento cuando se les presta un crédito. Digamos que en la región se ha abordado esta problemática de esta manera o de otras, también utilizando, por ejemplo, la navegación o la información que publican las personas en sus redes sociales. No podría pensar que cuando una persona puede viajar a un sitio y luego puede comprar otra cosa y todo esto lo publica en redes, pues puede ser una proxy de su capacidad de pago y de su comportamiento de pago. Como lo decía hace unos minutos, nuestro abordaje es a partir de los datos, de la identificación de datos que hay en el distrito, por un lado los datos de las personas propiamente dichas y por otro lado su comportamiento de pago en productos, en servicios públicos. Entonces, dentro de las 5, después de ese contexto, entre las 5 acciones que presentaba al principio, la primera es cómo intervienen esos actores, cuáles son los actores y cómo es esa arquitectura analítica que nosotros planteamos para abordar esta problemática. Por un lado, los actores son las entidades del distrito que tienen la información de las personas. Por otro lado están aliados financieros. Nosotros, Ágata, no somos una agencia analítica de datos. Nosotros lo que hacemos es trabajar los datos, pero no somos una fintech o alguien que pueda prestar productos financieros. Entonces, un actor importante acá son también aliados financieros, que puede ser banca o fintech.
y el tercer actor somos nosotros con este rol que les determinaba. Entonces, las entidades de distrito, su rol principal es suministrar la información de las personas. Los aliados financieros, por un lado, es con nosotros contribuir a hacer los créditos, los score alternativos, y por otro lado, hacer el contacto y otorgar los productos de crédito a las personas. Y finalmente nosotros, que somos los que trabajamos los datos. Rápidamente, en este esquema que tenemos allí, al partir de los datos de las fuentes de datos del distrito, nosotros hacemos un procesamiento que tiene que ver con la ingesta de los datos, el procesamiento propiamente dicho, y volveré sobre el tema de gobernanza de datos allí en un momento, y luego esos datos que están anonimizados con calidad son dispuestos para ser incluidos en una plataforma de colaboración que aquí llaman Sandbox. Este Sandbox es importante porque es lo que nos permite colaborar con la segunda línea, las fuentes de datos de los aliados, que también una parte importante aquí es que podemos colaborar con estos aliados financieros y con su información. Ellos, por su parte, hacen su ingesta y anonimización de los datos y finalmente llega a ese sandbox, a esa zona común donde trabajamos los datos y hacemos los scorings alternativos. Y finalmente pues están los científicos de datos de ambos, tanto de los aliados financieros como los nuestros, donde construimos en el sandbox de manera colaborativa. El siguiente punto que quiero tocar acá es sobre la estrategia de gobierno de datos. ¿Por qué es importante? Para nosotros esta estrategia es importante porque es lo que nos permite, por un lado, definir cuáles son las personas o cuáles son los roles que deben encargarse y tener las responsabilidades sobre los datos propiamente dichos. Y por otro lado, porque es lo que nos asegura que los datos al final que vamos a tratar tienen la calidad y que no estamos incluyendo basura, entre comillas, a los modelos y sacando basura de ellos. Esta estrategia nosotros la basamos en 3 pilares, un poco tomado o basado también en lo que dicta el DAMA, ¿no? Por un lado, un tema de estrategia, donde trabajamos políticas y lineamientos. Por otro lado, un tema de estructura y actores, donde la parte importante, como lo mencioné hace un momento, es determinar quiénes son los propietarios de los datos, o sea, quienes dan la autorización para que los datos sean gestionados, quiénes son los administradores de los datos y quiénes son los custodios de los datos. Y a nosotros también nos gusta abordar esto con un ente superior que toma las decisiones cuando son necesarias de los conflictos que deben ser resueltos, con un comité de gobierno de datos. Esa función de los datos o del gobierno de datos entonces está centrada en el líder del comité y con las funciones asociadas de seguridad, etcétera. Y finalmente hay el tema, digamos, fundamental de la estructura de los datos. Y este abordaje de la estructura de los datos lo hacemos basado en dominios de datos, que es el concepto macro de negocio que nos permite luego tener una información separada. Por ejemplo, para el caso de los créditos alternativos, nosotros tenemos como 2 dominios de datos principales, las personas y los negocios. Y esos dominios de datos tienen en su ontología unos subdominios de información. Voy a tomar un ejemplo típico y clásico, que es el ejemplo del ciudadano. Cuando tiene un dominio de datos de ciudadano, el subdominio de esos datos puede ser datos de contactos, y los datos propiamente dichos en esa ontología pues sería el teléfono, la dirección, etc. Entonces, estos son como los 3 principales pilares en los que se basa la estrategia de gobierno de datos que nosotros definimos. Uno podría agregarle un 4.º pilar para hacer el gobierno de datos accionable, que es la herramienta sobre la cual se desarrolla esta estrategia. En cuanto a seguridad de la información, digamos que nosotros adoptamos un concepto que ahora puede ser tomado como clásico, que es un modelo de defensa en profundidad, con 7 capas.
y donde cada capa se trata de que ella sea sometida a un análisis de riesgo de manera que se puedan plantear las medidas para mitigar tanto como sea posible cada uno de esos riesgos. Se trata entonces de que si un atacante quiere ingresar al valor preciado de los datos, pues debe pasar diferentes capas para poder hacerlo. Obviamente estas 7 capas pues son adaptadas al tipo de alojamiento. En nuestro caso es la nube y por ejemplo hay una capa aquí que no iría, que es la del perímetro físico. Pero como ejemplos puedo dar, por ejemplo, en controles administrativos, uno podría tener políticas sobre código seguro. En datos, en la parte más interna, que son los datos, uno podría tener políticas de cifrado de datos y hacer cifrado de datos. En aplicaciones, por ejemplo, se podía incluir temas asociados a la seguridad dependiendo de la identidad de la persona. Entonces, haciendo un doble factor de autenticación o un triple factor de autenticación. Son este tipo de situaciones que se analizan como riesgos en cada una de estas capas y se implementan para garantizar la seguridad. Esta seguridad pues va atada también con la protección de datos personales. Son 2 cosas diferentes pero que están ligadas. Como decía en la diapositiva anterior, pues en lo que es el análisis de riesgos tenemos los riesgos de acceso, modificación, en todo el ciclo de vida de los datos. Pero en lo que tiene que ver con la protección de los datos, también tenemos que estar pendientes sobre los riesgos en todo el ciclo de vida de los datos. Aquí nosotros nos basamos en particular en una recomendación, en una buena práctica de Smart City Alliance, que es una organización que regrupa o agrupa ciudades que quieren ser ciudades inteligentes alrededor del mundo. Y un tema muy importante que vimos desde Ágata, pero también desde la Alta Consejería Distrital TIC, es el tema de la evaluación de impacto de la privacidad previa. Y es algo que nosotros integramos en todos nuestros proyectos. ¿De qué se trata? Cuando se empieza un proyecto y que se identifica que se van a trabajar con datos personales, se debe hacer un análisis de riesgo sobre todos los principios del tratamiento que dicta, por ejemplo, la Ley 1581. Entonces, en todos estos puntos que aparecen allí, nosotros revisamos y detectamos los que pueden ser factores de riesgos y para cada uno de esos factores de riesgos determinamos una mitigación, un control de mitigación. Entonces, de la misma manera que se hace para los riesgos de seguridad, se hace para los riesgos de privacidad. Con esto queremos lograr mandar un mensaje, o sea, nosotros estamos yendo un poco más allá de lo que nos pide la Ley 1581 propiamente dicha, y queremos mandar un mensaje a la ciudadanía sobre cómo estamos protegiendo sus datos. Para dar un ejemplo, en finalidad de los datos, en este caso de créditos, de acceso a créditos de las personas, una de las preguntas es si la finalidad es hacer un análisis exhaustivo de la información. Entonces, para ese análisis sí, en este caso aplica, y para ese análisis exhaustivo nosotros determinamos unos controles para proteger la privacidad de los datos. Y finalmente, cuando ya tenemos este esquema seguido de definición de arquitectura, gobernanza de datos, seguridad y privacidad de los datos, en ese momento podemos pasar a lo que es la ejecución o la construcción de un scoring alternativo. Y digamos, la construcción de un scoring alternativo, la diferencia principal, y volveré sobre eso en la próxima diapositiva, con un scoring tradicional son los datos con los que se está trabajando. No son comportamientos de pago en el sector financiero, pero más comportamientos
en productos de servicio público. Entonces la construcción es clásica, se parte de una base muestral donde hay una identificación, pero también están las informaciones de los pagos de las obligaciones. Luego se hace una preparación de los datos dependiendo de si las variables son numéricas o si son categóricas. Y finalmente se implementa el modelo. En este caso es un modelo, es lo que se conoce como un modelo supervisado y que busca predecir la probabilidad pues, de default en el pago del crédito. Digamos, la práctica en scoring alternativos indica que los comportamientos de los individuos son muy particulares a diferencia de los tradicionales. Otra vez, yo lo que busco en un scoring es determinar la probabilidad de pago, predecir la probabilidad de no pago. Y también busco reducir los niveles de subjetividad en la entrega de los créditos por medio de la automatización y la optimización de la entrega de los créditos. En un scoring tradicional yo tengo prospectos bancarizados, entonces tengo su historia de pago en el sector bancario. En un scoring alternativo, como lo decía antes, no tengo esa historia. Por lo tanto, en el scoring tradicional lo que yo tengo es comportamientos de pago en el sistema de créditos, tarjetas, créditos hipotecarios, de vehículo, etcétera. Y en el scoring alternativo tengo pues, ese comportamiento por fuera del sistema. Pero como decía, los comportamientos son, de este tipo de poblaciones son muy diferentes a la población bancarizada. Entonces la recomendación aquí principal es segmentar tanto como sea posible este tipo de población. Normalmente en un scoring de crédito tradicional, la variable género es una variable típica, pero la recomendación acá en este tipo de scoring alternativo es hacer scores diferentes, uno para mujeres y otro para hombres, porque los comportamientos son muy diferentes para ese tipo de población. Yo quisiera hacer como un resumen aquí a manera de conclusión sobre varias enseñanzas que nos ha dejado este trabajo. Por un lado, el enfoque que nosotros recomendamos es un enfoque de industrialización de datos que tiene que ver con todo este ciclo que les mostré. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la definición de una arquitectura analítica centrada en un gobierno de datos fuerte y con un tema transversal de seguridad de la información y de privacidad de los datos personales para llegar finalmente a la implementación del scoring de crédito. Entonces esa es la primera como enseñanza que nos ha dejado este trabajo en el que estamos realizando. Segundo, y eso sí es algo que nos gusta promocionar desde Ágata, y es la implementación de la evaluación de impacto previa. Si se trabaja con datos personales para lograr determinar cuáles son los riesgos asociados al tratamiento en cada una de las características de las 1581 de esos datos personales, es necesario hacer una evaluación de impacto previo, es decir, antes de inclusive montar la arquitectura de los datos, la arquitectura de la solución, sí es súper importante hacer esta evaluación de impacto previo. Como lo mencionaba hace un momento también, la recomendación principal es hacer segmentación de la población tanto como sea posible, con el ejemplo que daba hace un momento. Y finalmente, algo en lo que empezamos a trabajar desde Ágata, o liderar desde Ágata, pero a nivel de ciudad, y es la conformación de un cerebro de datos, de un data brain, con el fin de democratizar el acceso a los datos y el uso de los datos. Nosotros estamos trabajando en eso. Si esto existiera, este caso de uso de crédito sería un caso de uso particular.
y como lo decía Cristian, estamos trabajando en otros casos de usos que pueden ser, diría yo, hijos de ese caso, de ese cerebro de datos en los que tenemos la información tanto pública como privada, con todas las seguridades que sean necesarias y que nos permitan a disponer los datos o ciertos tipos de datos a startups, empresas, para que juntos construyamos soluciones para la ciudad. Eso era lo que tenía para contarles como resumen de lo que estamos trabajando. Y pues aquí estamos, si hay tiempo, para resolver algunas preguntas con Cristian. No sé si tengan alguna pregunta. Yo creo que quedó muy claro entonces. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Yo cerraría diciendo lo que dije al comienzo también. Este tipo de casos de uso involucran diferentes capacidades, experiencias, tecnologías, y en ese orden de ideas Ágata se está expandiendo a eso, a vincular a nuestro ecosistema con el que podamos desarrollar nuevas iniciativas a partir del Data Brain y de la estructura que estamos configurando para eso, para que sobre eso podamos resolver problemas conjuntamente. La mejor fórmula que hay para transformar una ciudad es a partir de los datos, de su debida custodia y del ecosistema que tenga propuestas y que los utilice y los necesite para resolver cualquier temática. Gracias. Bueno, pues ahí teníamos a la Agencia Analítica de Datos de Bogotá en la voz de Christian Klock, gerente general, y Alexander Estacio, gerente de Datos y Analítica.